tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de QM Agro, el programa agropecuario de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y para todo el país. Hoy tenemos un programa cargado con mucha actualidad. Vamos a analizar un par de temas que están preocupando mucho al sector agropecuario. Les tiro los títulos nada más. Uno es la importación de maquinaria, una tendencia que se está notando cada vez más en rubros que antes por ahí no se estaba percibiendo. Pero no le digo más nada, vamos a ver después el informe. También vamos a tener una entrevista donde vamos a analizar al detalle qué es lo que pasa con agroindustria, si pasa a ser secretaría o no, y las implicancias que tendría esto para el sector productivo argentino. Y también, como siempre, tenemos todo lo referido a maquinaria agrícola, a producción de cultivos y mucho más. Vamos a vender y nos metemos de lleno a esta nueva edición de QM Agro. Y hablando de maquinaria agrícola, justamente vamos a hablar de lo que es el rubro de tractores. Estuvimos conversando con Juan Pablo Guevara, él es el gerente comercial de la firma Valtra y nos estuvo comentando todas las novedades de la firma en lo que sería tractores y cosechadoras. Estamos presentando la serie de tractores Valtra BT con transmisión PowerShift nacional. Esa es la novedad, es que esta serie que hasta ahora la estamos importando de Brasil y algunos modelos de Francia, bueno, ya a partir del mes de mayo la estamos produciendo en nuestra fábrica de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué porcentaje de producción nacional van a ser de estos modelos? De los modelos, bueno, básicamente son 4 modelos, 150, 170, 190 y 210, que cubren una gama de potencia de 150 a 225 caballos de fuerza. Vienen equipadas con motor AcoPower de 6 cilindros, inyección mecánica con una bomba lineal. El punto diferencial de estos tractores es la transmisión. Tiene una transmisión PowerShift automática con 4 grupos de marchas y 6 velocidades en cada grupo, que te brinda 24 marchas de avance y 24 de retroceso, ¿no? Son muy sencillos, muy fáciles de utilizar, ya que es un tractor que una vez encendido no necesitas apretar el embrague tanto para tirar marchas para adelante como retroceso. Y también otro beneficio importante de esta transmisión es que uno puede programarla de forma tal que programa el motor a muy bajas revoluciones, a cierta velocidad, y eso redunda en un beneficio de ahorro de combustible. Acá, bueno, en cosechadora estamos viendo una presentación que se hizo a finales del año pasado. Comentanos las principales prestaciones. Bien, bueno, estamos presentes con la nueva serie de cosechadoras axiales Challenger 500C, que también a partir de septiembre del año pasado empezamos a comercializarlas, empezamos a fabricarlas en nuestra fábrica de General Rodríguez. Son 3 modelos, 520, 540, 560, clase 6, clase 7 y clase 8. Vienen equipadas con plataforma Draper de lona de 30, de 35 o de 40 pies, opcional en cada modelo. La novedad es que vienen en la clase 6, motor AcoPower de 6 cilindros, en la clase 7 y 8, el motor es AcoPower de 7 cilindros, único en el mercado. Por otro lado, también otro punto diferencial es el sistema de refrigeración autolimpiante Bicool, el cual cuenta con un ventilador central, se elimina el tacho rotativo y tiene 2 radiadores en forma de B corta con un ventilador en la parte central. Este radiador cuenta con 2 sensores que miden la temperatura del sistema hidráulico y del motor, y cuando detecta un sobrecalentamiento, directamente de forma automática se hace una reversa y se eyecta como un efecto ballena, expulsando todo el tipo de grasa y materiales que está tapando el radiador. O si no, en forma automática, cada 15 minutos, en forma automática se eyecta también, de manera que el operador no tiene que estar pendiente del sobrecalentamiento de la máquina, de la refrigeración, sino que y también evita paradas de máquina, ¿no? Y ahora, ¿qué nos podés comentar de componentes de agricultura precisa que estén empleando en Valtra? Bueno, tanto en cosechadoras Challenger como en la línea de tractores, esta serie BT PowerShift, vienen equipados con piloto automático y con sistema de telemetría.
lo cual le permite, digamos, al productor, al contratista, en forma automática, en forma online casi, estar absorbiendo toda la información que uno ve por el monitor de la cosechadora o del tractor y estar tomando decisiones casi que en el momento. Y nuestro resumen del día de hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a una cuestión, que es lo que es la importación de maquinarias. Como decíamos al principio del programa, un tema que está preocupando bastante a lo que es el sector metalmecánico argentino. Vamos a repasar un poco lo que es la estructura de la fabricación de maquinarias en el país. En lo que son rubros como cosechadoras y tractores, generalmente siempre ha sido un rubro más bien deficitario en cuanto a balanza comercial, porque se importa mucho producto pero se exporta poquito. Vamos a ver algunos números. Por ejemplo, lo que ha sido cosechadoras, en 2016 se vendieron 950 cosechadoras en todo el territorio argentino. De esas, solamente 100 eran argentinas. Estamos hablando de dos marcas que fabrican en nuestro país nada más. Nos referimos a Metalfor y a Basali. Por ejemplo, lo que ha sido tractores también, de 7.300 tractores, 1.700 se fabrican en el país nada más y hay una sola fábrica argentina que es Pauni, el resto son todos tractores importados. Pero esto no es lo que está causando tanta preocupación en el sector, porque digamos que es algo que ya es histórico, ya hace por lo menos 10, 12 años que la ecuación viene de esta manera. Pero hay algunas luces de alerta encendidas puntualmente en tres rubros, en lo que serían fabricación 100% argentina, y se está empezando a registrar un mayor ingreso de maquinaria importada. Hablamos de lo que es sembradoras, pulverizadoras y silobolsas, o sea, tres rubros en los que Argentina es muy fuerte. Vamos a ver, por ejemplo, lo que fue pulverizadora. De 610 pulverizadoras aproximadamente que se fabricaban en el país, durante el año pasado, 80 o 90 unidades más o menos correspondían a modelos importados. Y esto es una luz, como decíamos, es una luz de alerta entre los fabricantes argentinos, porque hay todavía, esto genera hay una capacidad ociosa en el país, se puede seguir fabricando, y como que en cierto punto no es necesario que entre maquinaria en estos rubros. Pero los fabricantes argentinos, bueno, están dispuestos por ahí a tolerar el ingreso de maquinaria extranjera. El nudo central de esto, el dato a tener en cuenta, ¿cuál es? La financiación, porque como ustedes saben, el Banco Nación otorga créditos para lo que es la maquinaria argentina. Pero justamente como supuestamente la maquinaria de multinacionales, lo que es tractores y cosechadoras, se ensambla en el país, esta medida les permite acceder a este financiamiento, que es financiamiento público para multinacionales, para lo que es el sector privado. Por ese lado viene un poco el nudo de la cuestión y está habiendo reuniones entre los fabricantes de maquinarias y el gobierno nacional para intentar destrabar esto. Un ejemplo, por ejemplo, es el plan FINAME en Brasil, que financia maquinaria que tenga como un piso un 60% de componentes, bueno, en este caso de Brasil. Por debajo de ese componente no. En Argentina hubo durante el gobierno anterior un intento de elevar el piso de lo que es el componente nacional en maquinarias extranjeras. Hubo, no sé si se acuerdan, hubo inversiones en las principales multinacionales del rubro y se apuntaba a llegar en un periodo de 4 o 5 años o un poquito más a un 55-60% de ensamble nacional, digamos, de máquinas hechas en el país. Pero esa cifra no ha superado el 20%. Ahora las máquinas llegan del exterior, se alistan y ya están en el mercado. Y esa misma máquina es la que ingresa al crédito. Así que por ahí viene el nudo, digamos, de este tema. Vamos a ver una nota ahora con un fabricante de silos argentino que nos detalla cómo es este tema de cómo está afectando la importación de maquinarias a estos tres rubros. Y en Argentina aproximadamente somos entre 25 y 30 fábricas las que nos dedicamos, ¿no?, a este rubro. Hay fábricas que tienen de hasta 65 personas y hay fábricas que tienen 10 personas. Pero en promedio estamos entre 25 y 30 personas por fábrica. Sí lo hay de todo tipo, ¿no? Porque depende mucho, o sea, se diversifica en base a la producción. Al haber tanta producción de cereales, de diferentes cereales en las diferentes zonas del país, se van adaptando los silos. Después hay silos que arrancan desde las 5 toneladas hasta las 15.000 toneladas que se fabrican en Argentina. Por lo cual, entre diámetro y altura, para llegar a esas toneladas hay una diversidad importante. Después también lo que hacemos la mayoría de las empresas es la mecanización y el transporte de esos productos. Los tres transportes que manejamos es Redler, cintas y roscas. La mayoría de las empresas nos dedicamos a esto, ¿no?, a ese tipo de transportes. El año viene siendo bueno, venimos creciendo. La verdad que a mitad del año pasado se empezó a reactivar el sector después de un 2015 difícil.
pero a futuro lo miramos con cierta preocupación porque estamos notando el ingreso de productos importados en este rubro. En una reunión que tuvimos el otro día con colegas estamos viendo de que prácticamente el 25% del mercado hoy es importado. Y realmente nos preocupa porque la mayoría de las empresas del sector están con capacidad ociosa, están también entre un 25 y un 30, por lo cual eso lo podríamos abastecer nosotros. Si bien el año no es malo, es un año muy bueno, se reactivó, estamos mirando con preocupación el futuro, obviamente. Lo que más nos llama la atención y nos preocupa es la diferencia en costo de producción que estamos teniendo nosotros con respecto al importado. O sea, hoy están entrando y entran a un precio muy competitivo, por lo cual eso, ¿qué hace? Que nosotros hayamos perdido mercado afuera, no podemos exportar y que ahora también internamente nos cueste competir con lo importado, porque en definitiva, con los mismos colegas en empresas nacionales las estructuras de costos son similares. Ahora, cuando vienen de afuera, los costos son muy diferentes, hablo del costo de mano de obra y de materia prima, ¿no? Ya lo elevamos, tuvimos reuniones en el Ministerio de Industria y bueno, ya lo estamos transmitiendo y la verdad estamos teniendo eco, nos están escuchando, bueno, estamos buscando entre todos arribar a soluciones que nos permitan un poco, no solo trabajar sobre los costos para ser más competitivos, sino también de protegernos de este ingreso de este producto a través de normas que nos permitan a nosotros poner ciertas condiciones. Ahora, saliendo un poco de lo que es la maquinaria agrícola, nos vamos a meter en fertilización de cultivos. Estuvimos conversando con Martín Díaz Orita, él es un reconocido asesor privado, y nos estuvo explicando un poco cuáles son los secretos del éxito para la fertilización eficiente en la región pampeana argentina. Recomendaciones de fertilización tienen varias etapas. La primera es reconocer el problema para poder hacer un diagnóstico y a partir de ahí hacer ajustes que van a ir funcionando y evolucionando de acuerdo a la precisión de la información. Tenemos mucha información local que nos fortalece que para casi todos los cultivos, nitrógeno, fósforo, azufre y en algunos en particular algunos micronutrientes, están limitando la producción. Los rendimientos no logran su máximo alcanzable por campaña por esas deficiencias. ¿En algún cultivo en especial o es un panorama más general? En principio en un panorama general, nitrógeno, fósforo y azufre para casi todos los cultivos en casi todas las regiones y micronutrientes en particular para algunas regiones y cultivos. Cuando hablamos de modelos de recomendación hay un común denominador que es el análisis de suelo. Entonces una de las primeras etapas es conocer dónde estamos, definir el cultivo y definir los indicadores y a partir de ahí empezar a construir una decisión que es promedio para una empresa, para una región, de acuerdo al objetivo de la decisión y sobre la cual todavía tenemos mucho para transitar, en particular por la escasa cantidad de análisis de suelo que tenemos y por la toma de decisiones cultivo por cultivo, en la cual no buscamos o no logramos potenciar el beneficio de la secuencia, de la rotación. Sí, siempre Martín en todas las charlas así de expertos siempre se habla, el ABC empieza de la A, es el análisis de suelo justamente. Pero ¿qué pasa que los productores no lo incorporan? Posiblemente las razones por las cuales el análisis de suelos no está del todo utilizado va a variar dependiendo de las estrategias regionales, los cultivos y la información. Y también por un descreimiento en lo que hace a la generación, porque todos queremos y nos gustaría que la información se hubiese generado a la vuelta de mi campo para poder validar lo que estoy mirando. Y lo que hemos aprendido, y es parte de lo que vamos a discutir mañana, es que las recomendaciones para lo que es la región pampeana tienen un factor común en cuanto a su utilización. Entonces el análisis de suelo, no importa dónde se fue generado su diagnóstico, está fortalecido por la abundante información y consistencia. Ese análisis de suelo se refuerza y ahí es donde empieza a mostrarse las variaciones, porque el análisis de suelo solo es un indicador muy general y al cual tenemos que alimentarlo con otra información. En algunos cultivos con otra información de suelos, textura, nitrógeno mineralizable,
nitratos, y también con decisiones tales como cuál es la historia del lote, cuál es la historia de manejo y hacia dónde estoy yendo. Y te decía que en ese modelo de recomendación las decisiones de mediano y largo plazo pesan mucho, porque hoy lo que estamos viendo como gran desafío es el manejo preciso de la fertilización. El paso en el cual estamos transitando es poder acotar con más precisión el consumo de nutrientes, mapas de rendimiento, cosecha precisa, para ajustar decisiones asociadas principalmente a fósforo, o tener una prescripción, una predicción esperada de la producción de un cultivo de cereales, maíz o trigo, para ajustar la decisión de manejo de un nutriente tan dinámico como es el nitrógeno. Y si hacemos un capítulo especial en nitrógeno y en particular hacia trigo, que es lo que estamos pensando en los próximos días, está validado en toda la región que un buen manejo de la calidad empieza por un muy buen manejo de la nutrición inicial, y que las decisiones de corrección finales en lo que hace a calidad son nada más que correcciones, pero que no van a poder cambiar la trayectoria que decidimos en el momento de plantear el cultivo. Y en esta parte final de QM Agro nos vamos a meter en un tema que ha generado mucha polémica en estos días. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la posible pérdida de rango del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que pasaría a ser nuevamente Secretaría. Son trascendidos periodísticos. En estos días, Marcos Peña, el jefe de Gabinete Nacional, confirmó que Agroindustria seguirá siendo ministerio. Pero la duda está sembrada, digamos. Estamos en conversación telefónica con Diego Ramírez. Él es un colega, es periodista, es director del Efectocta.com y nos va a develar un poco cuáles son los puntos de esta trama. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Andrés Lobato te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, Diego, acá queremos saber un poco más qué es lo que está pasando con este posible pase, o este retorno al estado de secretaría por parte del Ministerio de Agroindustria. Primero, ¿vos ves posible que esto vuelva a ocurrir? Porque el gobierno nacional ha salido a rectificar que va a ser ministerio y viste que cuando se sale a confirmar algo se genera más ruido todavía. Sí, es cierto. A veces una desmentida no es más que una ratificación, ¿no? Sí, exactamente. Pero, mira, son trascendidos, como vos bien dijiste. También, digamos, de alguna manera empeñó su palabra el jefe de gabinete, dijo que no iba a ocurrir, sí, que no iba a descender de categoría el Ministerio de Agroindustria. Y entrando en el terreno de la especulación, y por lo que hemos podido conversar con colegas y con privados, realmente sería un mal negocio para el gobierno generar un conflicto donde no lo hay en este momento, ¿no? Sí. De cualquier manera, si esto pasa por un tema presupuestario, también puede, creo, arreglarse de otra manera sin sacar el rango de Ministerio de Agroindustria, que es algo que el sector venía pidiendo desde hacía muchísimos años. Claro, Diego, acá esto que comentás da pie para ver cómo fueron las reacciones de las entidades que representan al campo, las entidades gremiales, ¿no? Federación Agraria, con INAGRO, CRA, todas estuvieron de acuerdo, CRA. Y Sociedad Rural salió a decir que no iba a hablar en base a hipótesis. Eso, bueno, es entendible. No contesta. No sabe exactamente. Es, digamos, bueno, que Luis Echeverri, el titular de la Sociedad Rural, tiene una cercanía con Macri, seguramente no ha querido salir a embarrar en la cancha. Pero desde las otras entidades, el punto en concreto fue que iba a ser un retroceso. Y como vos decías, también el tema se puede solucionar, por otro lado, no recortando la categoría. Exacto, porque en realidad el silencio de Echeverri justamente da la idea de que en algún momento, por algún lugar, esto se habló. Sí. Porque si no se hubiera hablado, Echeverri lo hubiera rechazado también, hubiera dicho que no. Sí. Pero el hecho de que no sabe, porque no quería meter la pata, esa intención después de algún tiempo, ¿no? Sí, aparte Echeverri es un hombre que siempre suena para la cartera de Agroindustria, más allá de la y es muy enfático en sus declaraciones también. Sí. Y suena también como candidato en la provincia de Entre Ríos. De manera que me parece que si alguien tuvo alguna intención en algún momento, puede ser que fuera de Agroindustria. Sí. Bueno, las reacciones del ruralismo hayan descartado esta posibilidad. A mí no me parece, francamente, un hecho demasiado trascendente. Yo, digamos, los argumentos que se emplean para decir que esto sería un problema para el agro si pasa de ministerio a secretaría es algo que
para mí es sumamente relativo, ¿no? Porque Sí. justamente el ministerio lo creó justamente el gobierno anterior, que tenía una pésima relación con el ruralismo, con la dirigencia gremial, y no pasó nada. Fue como si siguiera siendo una secretaría, es decir, no cambió absolutamente nada. Sí, habrá que ver presupuestariamente cómo podría afectar la pérdida de rango, pasar de ministerio a No, secretaría. pero presupuestariamente se le puede hacer algún tipo de recorte y seguir manteniendo el rango de ministerio. No sé, ¿qué pueden ahorrarse? 2 o 3 sueldos, qué sé yo, Claro. no sé. Es irrisorio los gastos del Estado, no. Para mí es comprarse un problema donde no lo hay, ¿no? Es crear un problema donde no lo hay. Yo Sí, no creo que vayan a dar este paso. Sí, aparte, Diego, están afectando un capital político, bueno, porque el campo, justamente, este enorme universo denominado campo, fue uno de los que apoyó con su voto a Cambiemos. Sí, Por ahí se está, completamente. como si vos, se están comprando un problema, en cierta manera. Sí, donde no lo hay, porque en realidad es un tema más bien político. Si es ministerio, si es secretaría, yo insisto con esto, depende de cuál es la línea política que haya y esto no puede pasar por un gobierno, sino por una mirada de largo plazo, ¿no? De sucesivos gobiernos. Claro. Entonces, por más que fuera un ministerio, si lo quieren planchar, lo van a hacer. Algo similar ocurrió con industria. Sí. Cuando se creó la cartera de producción, el Ministerio de Industria se disolvió y pasó a ser secretaría. Claro, de hecho estos trascendidos, Diego, indicaban que agroindustria se fusionaría con producción y perdería el rango y pasaría a secretaría. Ese es el combo completo. Pero el argumento de hacer un ministerio, si vos tenés un ministerio de industria y tenés un ministerio de agricultura, bueno, tiene cierta coherencia. Pero si tenés un ministerio de industria y lo pasás a secretaría bajo el paraguas de un ministerio de producción, pero mantenés un ministerio de agroindustria, es un poco raro, ¿no? Sí. Por el argumento político que se emplea. Yo no creo que vaya a cambiar ni la política en ese sentido, digamos, a favor del sector, sobre todo de la región pampeana del gobierno actual, y me parece que no van a, por lo menos en lo inmediato, no van a pensar en cambiar el rango del ministerio. Sí, y haciendo, Diego, bueno, yendo a lo que sería el terreno de la hipótesis, vamos a suponer que esta medida se concreta. ¿En qué crees vos? ¿Cómo podría afectar políticamente el ánimo de los productores? ¿Cómo lo ves ese tema? Supongamos que ahora es Secretaría de Agricultura, como antes del 2009. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería el escenario? Yo creo que no sé si el productor se va a ver afectado mucho en su ánimo. Sí va a impactar en la dirigencia. Y lo que creo que va a traer digamos, un cortocircuito, por decirlo de alguna manera, dentro del gobierno, porque Ricardo Burriale, que tiene una buena imagen y que viene del sector, le quedan 2 caminos: o renuncia o lo acepta. Sí. Y si lo acepta, va a tener que dar explicaciones hacia el seno de su propio sector. Entonces ahí ya va a haber un primer cortocircuito. Sí. Y no olvidemos que Burriale es un hombre que tiene aspiraciones políticas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, se está viendo que si juegan Formosa ahora en estas próximas elecciones, está ahí dando vueltas eso. Sí, por ahora dicen que no, pero bueno, qué sé yo, veremos si claro, hablas de aspiraciones políticas al más largo plazo. Él me parece que tiene en mente su aspiración a pelear la gobernación en 2019. Claro. Salir segundo con Infran, entrar en el Senado, pero salir segundo en una pulsera política con el actual gobernador, no lo deja muy bien parado para ese proyecto de ir por la gobernación en 2019. Claro. Entonces puede ser que se esté reservando y que el propio oficialismo lo esté reservando para dar una pelea un poco más ambiciosa en el 2019, ¿no? Sí, y otro frente por ahí de conflicto que se podría abrir en esta situación hipotética es en la relación del gobierno con las entidades gremiales también, imagino, ¿no? Sí, porque bueno, ahí evidentemente su principal aliado, que es Luis Miguel Echeverría, va a tener que decir algo. Sí. Y bueno, pero yo te digo, me parece que yo creo que está sobredimensionado el problema, realmente. Lo que pasa es que es un poco tolerancia cero del sector para con un gobierno que le dio muchas cosas
pensando de dónde venía, ¿no? Sí, aparte teniendo en cuenta, Diego, bueno, te acordás durante la campaña del entonces candidato Mauricio Macri, cómo se lo ponderaba el sector agropecuario. Era uno de los ejes, no sé si el principal eje de campaña, pero un eje de campaña fuerte. Y que baje el rango a secretaría, aunque sea un rumor, no deja de preocupar, imagino. Sí, puede uno, qué sé yo, podría el gobierno argumentar con solidez por qué hace eso, pero, digamos, en los hechos quedaría que el gobierno que era malo para el sector lo llevó al ministerio y el gobierno que era bueno lo puso en secretaría de nuevo. Sí, exactamente. Eso es así, bueno, y tiene un marketing que es muy difícil de darlo vuelta, ¿no? Sí, es muy buena esa definición que tiraste realmente, sí, tal cual, el malo que hizo lo bueno y el bueno que haría lo malo. Claro, entonces, bueno, habría algunos problemas. A mí, verdaderamente, en lo personal, me parece que no es tan trascendente el rango que tenga el ministerio, más allá que se diga si puedo hablar con un par, si puedo hablar con el presidente. Por acá las políticas pasan por un lugar mucho más de largo plazo y que crea eso el ministerio, ¿no? Está bien, Diego. Bueno, muy claro tu testimonio como siempre. Un gusto tenerte acá en el programa y bueno, vamos a seguir con este tema a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias por tu tiempo y nos mantenemos en contacto, Diego. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande. Bueno. Y así con Diego Ramírez, el director del Efectoecta.com, se nos va un nuevo programa de QM Agro. Para seguir todas las alternativas de QM Agro nos pueden visitar en nuestra fanpage de Facebook, nos dan un me gusta, sino también en Twitter en QM-Agro, ahí pueden ver esta entrevista y todo lo que pasa en el campo bonaerense y nacional. Nos vemos la próxima semana, un agradecimiento a la gente de La Tranquera que como siempre me deja tan lindo y nos vemos, que la pasen bien.